Ok, comenzamos. Recording in progress. Buenos días con todos. Agradecerles una vez más su presencia al curso de retina organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. En esta mañana tenemos el tema de visión de colores y va a estar a cargo de nuestro residente de primer año, el doctor Luis García. Para mencionar, el doctor Luis García es médico egresado de la Universidad Nacional de Arequipa, la UNSA, y se encuentra realizando el posgrado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luis, por favor, te agradecemos la presentación del tema y te dejamos a cargo de la ponencia. Bien, buenos días con todos. Vamos a continuar el día de hoy con la sesión académica. El tema a presentar es visión de colores. Bien. Una breve introducción en cuanto a este tema. Es que esta visión tiene la capacidad, ¿no?, de percibir los colores en función de las variaciones espectrales de la luz absorbida por los fotorreceptores. Vivimos en un mundo lleno de colores que despiertan nuestros sentidos, afectan nuestros sentimientos y nuestra psicología. Muchas de las criaturas que viven con nosotros han evolucionado para ver el color de una manera diferente a la nuestra. Entonces, la percepción del color es un legado evolutivo a lo largo de los años. Por ejemplo, ¿no?, vamos a hablar un poco de algunas especies animales. Algunos mamíferos antiguos vivían, ¿no?, en la oscuridad. Estos mamíferos aún han permanecido con esa visión de aquellos años hasta ahora, como el perro, el gato, ¿no?, que tienen una visión bicolor, ¿no?, luz y amarillo. Estos animales lo hacían porque en esos años, en esas épocas, vivían escondidos para no ser devorados, ¿no?, por algunos depredadores de ese tiempo. Sin embargo, otros animales como los primates, nuestros ancestros más cercanos, pudieron recuperar ese tercer pigmento, que vendría a ser el rojo o el verde, ¿no?, para poder así tener una visión muy similar a la nuestra en 3 dimensiones, ¿no?, el rojo, verde, amarillo, azul y blanco y negro. Nosotros hemos seguido en la evolución a ellos y nos encontramos, en cuanto a similitud, es muy similar, muy parecido, ¿no?, a estos ancestros. Sin embargo, existen otros animales que pueden llegar un poco más allá que nuestra especie humana. Por ejemplo, ¿no?, los peces. Los peces tienen, dentro de su espectro visual, pueden llegar a ver la luz ultravioleta, ¿no? Incluso esta se ve reflejada en las escamas de sus... Acá vemos en las escamas, ¿no?, parte de su anatomía, puede reflejar esta luz ultravioleta y puede ser visible para ellos, incluso le da como una forma de comunicación, ¿no?, para reconocerse entre ellos, etc. Otro animal también que ha llevado a esta forma también de ver la luz ultravioleta es algunas especies de colibrí que tienen en su plumaje, reflejan también la luz ultravioleta, que es perceptible para ellos, ¿no? Incluso mientras más brillante es más atractivo para las hembras. Y así podemos seguir con otro animal que es el geco, ¿no?, una especie de lagartija nocturna que puede llegar a ver los colores en la oscuridad, debido a que este animal posee solamente conos y se dice que es incluso 380 veces más sensibles que el ojo humano. Otra especie, por ejemplo, el camarón mantis, ¿no?, que tiene 12 tipos de receptores para el color y es el animal o la criatura que tiene la mayor capacidad visual. Entonces, nos damos cuenta de que hay varios animales que tienen una distinta manera de ver los colores, incluso mayor a la nuestra, ¿no?
Viendo algunos conceptos básicos físicos para poder entender esto, tenemos el fotón, ¿no? El fotón es un cuanto, un cuanto de energía electromagnético. Este está compuesto, ¿no?, por diferentes propiedades. Dentro de ellas tenemos la longitud de onda, la velocidad de la luz, la frecuencia y la energía, ¿no? Existen fórmulas, ¿no?, unas fórmulas básicas. Por ejemplo, la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces nos damos cuenta, para poder rápidamente analizarlo, que hay o la frecuencia y la onda, la longitud de onda son inversamente proporcionales. Quiere decir que a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Y si es que es a una longitud de onda mayor, será con una menor frecuencia. Esto hay que tenerlo en cuenta para conceptos más adelante. Otro es la energía es igual, ¿no?, al producto de una constante h, que es la constante de Planck, por la frecuencia. Entonces nos quiere decir que a mayor frecuencia será mayor energía. Y dicho de otra manera, menor energía, menor frecuencia. La radiación son emisiones y transmisión, ¿no?, de energía a través del espacio en forma de onda electromagnética. Acá vemos, ¿no?, un fotón, cómo se dirige, ¿no?, en el espacio. Y otro concepto importante es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético, ¿no?, lo vamos a ver acá en la figura inferior. Tenemos varios tipos de radiaciones, ¿no? Dentro de ellas la longitud de onda, por ejemplo, de la radio, perdón, microondas, los radares, la luz infrarroja. Llegamos a nuestro espectro visible, ¿no?, por el ojo humano, la luz visible. Pasamos a la luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Todos estos tipos de radiaciones tienen diferente longitud de onda. La longitud de onda, por ejemplo, se va a cuantificar en nanómetros. Entonces, la longitud de onda hacia este lado de estos tipos de radiación es larga comparado a los de este lado, que es corta, ¿no? Entonces, esto también es importante porque vamos a ver, por ejemplo, en el espectro de luz visible, cómo el rojo tiene una longitud de onda más larga, por ejemplo, que el violeta o el azul, ¿no? Eso es nuestro espectro de luz visible para el ojo humano, ¿no? Que también lo vamos adelantando, que nuestro espectro de luz visible se encuentra, ¿no?, entre los 400 y 700 nanómetros. Entonces, ¿por qué no podemos ver otros tipos de energía electromagnética? No podemos verlo porque nosotros, dentro de nuestros fotorreceptores, los conos y los bastones, llevan pigmentos. Estos pigmentos pueden absorber solamente los fotones, ¿no?, que se encuentran dentro de estas longitudes de onda, ¿no?, 400 y 700 nanómetros. No así pudiendo con los otros tipos de radiaciones, ¿no?, como el ultravioleta o el infrarrojo, que son las más cercanas a nuestro espectro. ¿Cómo se descompone un prisma, en un prisma la luz blanca, ¿no?, en colores del arco iris? Esto viene explicado porque en la luz hay una luz blanca, ¿no? Esta luz blanca contiene numerosos cantidades de fotones, ¿no?, de distintos tipos de longitud de onda. Estos inciden en el prisma y se doblan o flexionan, ¿no?, de acuerdo a su longitud de onda. Entonces, por ejemplo, ¿no?, el rojo, que tiene una longitud de onda mayor con respecto al violeta, que es menor. Mientras más corta sea la longitud de onda, mayor será esta flexión. Y es como lo vemos así, que se va desdoblando y apareciendo de acuerdo a la luz blanca que contiene la mayor cantidad de los fotones o el tipo de colores. Bien, en cuanto a la visión de color, ya entrando un poco más en el tema, la visión de color se codifica por medio de los conos y un tipo específico de células ganglionares, ¿no? Va a haber tipos específicos de células ganglionares para cada cono que va a poder llevar esta señal.
Los fotorreceptores, como mencionamos, tienen una longitud de onda en cuanto al espectro visible, que solamente absorben entre los 400 y 700. Entonces, ¿qué pasa con los demás fotones? ¿Cuántos de energía estos, en el caso de la luz o los rayos gamma, pues simplemente atraviesan nuestras estructuras, o atraviesan la retina, no se absorben o se disipan en el medio? Entonces, el proceso, ¿no?, de la percepción visual consiste de la siguiente manera, ¿no? Un objeto refleja y emite radiaciones luminosas, ¿no? Que se convierten en estímulos, se procesan en la retina de la siguiente manera, ¿no? Los conos y los bastones captan estas ondas luminosas, se crea una energía electromagnética convertida en un impulso nervioso y el cual se procesa a nivel cerebral, ¿no? Entonces, es aproximadamente, es más o menos como, por ejemplo, nuestras estructuras oculares, ¿no? Desde incluso filtros como la córnea, el cristalino, el vitrio, ¿no? Incluso tiene que atravesar este estímulo visual para poder ser captado, ¿no? Incluso atraviesa las estructuras, algunas estructuras de la retina, para recién ser captado por los fotones, una capa que se encuentra pegado al epitelio pigmentario. Y luego de ahí, al ser absorbido por estos pigmentos, se emiten las señales por las diferentes neuronas para que sigan la vía, por ejemplo, del ganglio geniculado lateral y que llega hasta la corteza primaria. Es este proceso que se da en la retina y a nivel cerebral, ¿no? Como un resumen. Pero en todo caso, hay algo, ¿no?, curioso. Si tuviéramos que diseñar la retina, ¿cómo lo haríamos? De esa manera, poniendo la capa de fotorreceptores por delante para que capte directamente la luz y luego ya lo lleve a las capas de neuronas y así sea procesado a nivel cerebral, o la pondríamos detrás de las capas neuronales para que atraviesen estas y luego pueda ser captado por los pigmentos. Pues nosotros tenemos la segunda opción, ¿no? Como mencionamos, en los humanos se tiene que atravesar unas capas neuronales para llegar a los fotorreceptores y ser absorbidos por los pigmentos. Lo que no pasa en algunos animales como los calamares o los pulpos, quien tienen la capa de fotorreceptores por delante y la luz incide directamente sobre esta capa, absorbida por sus pigmentos y llevada hacia las siguientes capas neuronales. Entonces quizás no tengamos el mejor diseño, ¿no?, de nuestra estructura retiniana, pero a pesar de eso vemos muy bien, y esto es debido a que nosotros dentro de nuestra estructura, ¿no?, en la retina, pues tenemos una región donde justamente estas capas neuronales se desplazan hacia los costados, dejando, ¿no?, al descubierto la capa fotorreceptores, ¿no?, donde la luz incide directamente y es captada por estos conos y sus pigmentos, absorbida por los pigmentos. Entonces, esta región es la fovea, ¿no?, donde se da la mayor agudeza visual y hay una mayor concentración de conos. Justamente en cuanto a la distribución de estos conos y bastones, no es homogénea, ¿no? Vemos cómo en la fovea se mantiene un pico de conos, ¿no?, una densidad mayor con respecto a los bastones. Sin embargo, en los costados, ¿no?, de esta región de la fovea habrá unos picos de bastones que se van disminuyendo en densidad en cuanto más periférico sea hacia el temporal o hacia el nasal. Y por el contrario, los conos pues estarán mínimo o prácticamente nulos. Entonces los conos, para recordar un poco, tienen una estructura, ¿no? Se dividen en una expansión externa y una expansión interna, ¿no?
Esta expansión externa está contigua al epitelio pigmentario, ¿no? Y es donde se va a generar el pigmento correspondiente, ¿no? En este caso, para los conos, la iodopsina, gonopsina o fotopsina. El segmento interno tendrá sus organelas como mitocondrias, el aparato de Golgi. Luego tenemos el cuerpo celular con núcleo y seguido de un terminal sináptico, ¿no? Para la unión con otras células neuronales. Tenemos tres tipos de conos L, M y S, ¿no? De acuerdo a su longitud de onda y al pigmento que contienen, ¿no? Que va a absorberlo. Los de L son longitud larga, M longitud media y los conos S longitud corta, ¿no? Short. Cada uno de ellos contiene ya un pigmento en específico, ¿no? Como la eritropsina, la cloropsina para el verde y la cianopsina para el azul. Y tienen una mayor abundancia en cuanto a los conos L y M, que son prácticamente entre los 2 y el 90%, y solo hay una escasa cantidad, pero suficiente, de conos S, ¿no? Entre el 2 y el 10%. Acá vemos justamente el espectro, ¿no? de absorción de las longitudes de onda. En las longitudes, por ejemplo, de la cianopsina, ¿no? Tiene aproximadamente un pico a nivel de los 410 aproximadamente. Los conos M tendrán a uno de 530 y los conos L a 560 aproximadamente. También tenemos los bastones, que tienen un pico de absorción a nivel de unas longitudes de onda de 510 aproximadamente. Entonces, en base a estos picos de absorción es como se va a percibir los colores, ¿no? En sus diferentes tonalidades, e incluso el brillo que se le puede dar, o la intensidad, va a ayudar incluso a poder tener diferentes matices de colores. En cuanto, entonces, ¿cómo vemos el mosaico, ¿no? de conos, por ejemplo, en una persona tricrómata? De esta manera, están distribuidos en cuartos los porcentajes que hemos mencionado, y pues es una persona normal, ¿no? Puede ver las tres dimensiones de colores. En el caso de un deuteranope, por ejemplo, estará ausente la cloropsina, ¿no? Para poder distinguir el verde, ¿no? Y en el caso de un protanope habrá un déficit en cuanto a la eritropsina para poder distinguir el rojo. Entonces es como llegamos un poco más hacia la genética. Los conos L y los conos M, estos conos generalmente son o se encuentran localizados en el cromosoma X, ¿no? La codificación de sus pigmentos se hacen a nivel de 2 a 6 genes diferentes que se encuentran localizados en el cromosoma X. No así de los conos azules, que esta codificación se hace en el cromosoma 7. Estos genes, para mencionarlos nada más, el OPN1, MW y lo mismo, ¿no? El LW y el SW, son los que codifican, ¿no? Respectivamente los conos M, L y S. Sus defectos nos darán los defectos, como hemos visto, del deután, protán, y en el caso de los azules, defectos tritán. Entonces, ¿cómo se da esta herencia, ¿no? Esta herencia, en el caso, es ligada, ¿no? A un patrón de herencia recesiva ligada al sexo. En el caso, ¿no? de por ejemplo, un varón afectado con su pareja no afectada, pues habrá un 50%, ¿no? de posibilidades de afectación. En este caso, los varones serán sanos, pero las mujeres serán portadoras, porque llevan la mutación del gen. Y si es de la manera contraria, pues un varón sano y la mujer portadora, también se dará un 50%. Pero en el caso de un varón afectado, pues es muy probable que lo haga o lo manifieste, ¿no? La enfermedad. En el caso de una mujer, pues seguirá siendo una portadora.
Es por eso que la mayor parte de estas discromatopsias o alteraciones en la percepción del color pues, se dan en cuanto a la dimensión rojo-verde. Y es generalmente más frecuente en el caso de los varones, ¿no? Justamente porque está localizado en el cromosoma X, ¿no? Y dicho, o para explicarlo, ¿no? En el caso de una mujer, pues al tener dos cromosomas XX, pues un afectado será suplido por el otro cromosoma X que no está afectado, ¿no? Convirtiéndose en portadora y no manifestando generalmente la enfermedad. Entonces es así como llegamos a dos teorías que vamos a ver principalmente, ¿no? Una de ellas, la primera, es la teoría tricromática, que fue presentada, ¿no?, por Thomas Young y Helmholtz en los años 1802 y 1852. A partir, ¿no?, ellos decían que existía un sistema de colores primarios, ¿no? El rojo, el verde y el azul, ¿no? Y a partir de esto se podían especificar millones de tonos de acuerdo con el nivel de actividad de la célula, ¿no?, la cantidad de impulsos bioeléctricos por segundo. Fue confirmado ya en 1964 cuando se logró medir el espectro de absorción de los tres pigmentos visuales. Entonces, como habíamos mencionado, acá tenemos los picos. Ellos decían, ¿no?, que había unos picos de absorción de las longitudes de onda. Por ejemplo, aquí a unos 520 aproximadamente para el verde. Pero existían también dos zonas, ¿no?, el 480 y, por ejemplo, el 580, donde también se podían absorber estas longitudes de onda y que iban a ser similares. Y si queríamos que sea similar al pico, ¿no?, teníamos que, por ejemplo, esta longitud de onda absorbida, aumentarle el brillo, ¿no?, o la intensidad, por ejemplo, al doble, para que se pueda igualar a esto. Y es así como se generaron, pues, las diferentes tonalidades de los colores, ¿no?, en cuanto a esta teoría. Sin embargo, por ejemplo, vamos a ver aquí, sí, a ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cómo se distribuyen o se dispersan estos fotones rojos y son percibidos como rojos. De la misma manera vamos a ver el verde, también son captados o percibidos como verde. En cuanto al azul, de la misma manera, ¿no?, los fotones se distribuyen y se perciben de esta manera. Pero si hacíamos las combinaciones, íbamos a lograr las tonalidades, las diferentes tonalidades, ¿no?, aumentando el rojo y todo, dependiente, ¿no?, del tipo de longitud de onda de cada fotón. Y vamos a tener diferentes tonalidades. Estas son las tonalidades, ¿no?, que se basaba la teoría tricromática. Sin embargo, habían cosas que no se podían explicar, ¿no?, como, por ejemplo, en cuanto al rojo y el verde, pues nos da un amarillo, ¿no? Esto se da en la luz, pero si es que lo plasmamos hacia pinturas, pigmentos, no se da, ¿no? Nos da un marrón o algo así. Y de la misma manera, ¿no?, si podemos mezclar los tres, nos daría la luz blanca. Pero esto también no se cumplía. Entonces, tenía algunas falencias. Luis, perdón. Nos hemos quedado en el slide de teoría tricromática y no estamos viendo los slides que están pasando detrás tuyo. Por alguna razón se ha quedado solamente en este slide que estás presentando ahorita y los otros slides no los hemos visto. Sí, doctor, justo había mencionado un pequeño experimento en cuanto a en cuanto a la teoría tricromática. ¿Ahora puede ver la presentación? Estamos viendo la presentación en el slide que nos quedamos hace ya un buen rato. No hemos visto ninguno de los slides de la... Ahora sí estamos viendo el que corre. Ya, ok, doctor, voy a continuar. Sí, lo que había mencionado un poco era de la teoría tricromática. De la teoría tricromática, los diferentes tipos de tonalidades, ¿no?, como vemos, por ejemplo, acá. Sin embargo, esta teoría tricromática no podía explicar, como mencioné, lo que era el amarillo y el blanco.
Y era justamente debido a eso, ¿no? Por ejemplo, en 1882 aparece una teoría de procesos oponentes a cargo de Ewald Hering, y era, de repente, él lo vio de una manera lógica, ¿no? Para él ya existían cuatro tipos de colores, ¿no? Que era el rojo, el amarillo, el azul y el verde. Y que en base a estos, por ejemplo, ¿no? Se podían dar las tonalidades, ¿no? Del rojo variaba las tonalidades para poder llegar al amarillo, y así al verde, del verde también con sus diferentes tonalidades hacia el azul, y del azul hacia el rojo. Pero él mencionaba de que no se podía llegar directamente pues del rojo al verde, ¿no? Saltar directamente, o del amarillo hacia el azul. Y es así como propone esta teoría, ¿no? La visión al color se debe al emparejamiento de sensaciones de color que operan mediante procesos oponentes. Quiere decir que cada cono, ¿no? En este caso, va a producir dos tipos de respuestas antagónicas. Es decir, dos o tres tipos de canales vamos a ver. El canal rojo-verde, el canal amarillo-azul y el canal blanco-negro. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si se ve esta imagen. Entonces, vamos a quedar en... Este es un fenómeno que vamos a percibir de la siguiente manera. Vamos a fijar nuestra mirada hacia el punto negro, ¿no? Estamos viendo los cuatro colores primarios que manifiesta esta teoría. Solo 30 segundos vamos a estar durante el punto negro, ¿no? Fijamente. Entonces, una vez que nos quedamos viendo esto fijamente 30 segundos, vamos a seguir mirando hacia el centro, no quiten la mirada. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Si seguimos mirando fijamente, ¿no?, al centro, nos quedamos con esa percepción de esos cuatro colores, pero cambia, ¿no? Estábamos viendo el verde, pues cambió al rojo, estábamos viendo el amarillo, cambió al azul, y así, ¿no? Incluso si estábamos viendo el blanco, cambió al negro, y el punto negro cambió a blanco. Y esto pasa porque este fenómeno, llamado también posimagen o imagen secundaria o remanente, reforzaba esta teoría, ¿no?, de los colores oponentes. También en base a esta teoría es como se generó también se descubrió algunos fenómenos de contraste simultáneo. Otro concepto importante también que apareció en los años 1950 fue el campo receptivo, ¿no?, por Stephen Kupfer, quien mencionó que en la retina habían áreas sobre la cual la luz incide y modifica el grado de actividad de la célula ganglionar. Estas áreas son monitoreadas por las células ganglionares, y mencionaban, ¿no?, que esta célula ganglionar tenía un centro y una periferia. Mientras una se estimulaba, la otra se inhibía. Y esto se veía reflejado, por ejemplo, en los conos, ¿no? Si los conos rojos se estimulaban, pues su color oponente, que era el verde en la periferia, se inhibía. Y de la misma manera, ¿no?, si el color rojo se inhibía en el centro, en la periferia, su oponente se estimulaba. Esto justamente a raíz de la teoría de los procesos oponentes. Y esta distribución de estas células ganglionares a nivel foveolar, pues tenían diferentes tamaños, ¿no? Por ejemplo, un grado a nivel foveolar y periférico de 3 a 5 grados. Acá vamos a ver algunos atributos que ya había mencionado anteriormente, ¿no? Atributos del color, como el matiz, la saturación, el brillo, el contraste. El matiz venía a ser justamente eso, ¿no?, las diferentes tonalidades y tipos de color. La saturación viene dado de la pureza o la riqueza de un color, ¿no? Un color puro, o también conocido como los colores vivos, que si es que agregamos el blanco, pues se iban a desaturar. Por ejemplo, ¿no?, si agregamos al rojo un blanco, de repente podíamos ver un color palo rosa, ¿no? Eso era la desaturación. Y el brillo viene dado por la iluminancia, ¿no?, que refleja los objetos. Los contrastes venían a ser justamente estos colores oponentes, que al ser
al ser puestos, ¿no? Ambos iban a dar una mayor intensidad o luminosidad a esa superficie. Por ejemplo, vemos acá un color, ¿no? Y una imagen en el centro de ella, ¿no? Si lo vemos de este lado, parece que el centro está un poco más claro, ¿no? Con respecto a la periferia. Pero si lo vemos del lado contrario, pues vemos que el centro se encuentra con mayor intensidad o incluso más oscuro que la periferia. Pero si es que lo analizamos, pues es el mismo color, ¿no? Es simplemente que se encuentra contrastado y le da esta propiedad o atributo. Entonces, todo este sistema visual nos va a llevar a la percepción visual, ¿no? Iniciándose, ¿no? Desde la traducción, un procesamiento en la retina, luego pasa al ganglio geniculado lateral, perdón, al núcleo geniculado lateral, a la corteza primaria, incluso áreas asociativas, ¿no? De la corteza extrastrial. La apariencia del color, como vemos, es más compleja, ¿no? De lo que parece, porque no solamente es distinguir el color o las propiedades, ¿no? De un objeto en cuanto a su color, sino también características espaciales, temporales y espectrales. Entonces, se requiere más de un procesamiento neuronal para poder llegar a esta percepción. Y estos procesamientos los vamos a ver en algunas rutas visuales. Por ejemplo, ¿no? Ya habíamos mencionado los 3 tipos de cono, los conos rojos y los conos verdes. Para llegar por este procesamiento en cuanto a la retina, van a hacer sinapsis con células neuronales, ¿no? Dentro de ellas las células bipolares y las células ganglionares. Estas células bipolares van a ser de 2 tipos o características, ¿no? Las bipolares on y off, ¿no? Esto sí no lo vamos a ver dentro de los conos azules, que solamente va a haber un tipo de células, ¿no? Las células on, que también van a hacer sinapsis con una célula ganglionar on. Es aquí como vamos a distinguir 3 tipos de vía, ¿no? La vía magnocelular, la vía parvocelular y la vía coniocelular. Estas vías, como vamos a ver aquí, la vía parvocelular va a abarcar a lo que son los conos rojo y verde, ¿no? Mientras que la vía magnocelular se encargará de hacerla con los bastones y la coniocelular con los conos azul. Esta vía parvocelular es la que se encuentra en mayor abundancia, en un 80% aproximadamente, y dentro de la mácula vamos a tener un 90%, mientras que un 10% se encuentra en la periferia. Es así como estas vías, magno, conio y parvocelular, pues van a llegar hacia el núcleo geniculado lateral, como lo vamos a ver acá. Ya en el núcleo geniculado lateral también encontraremos diferentes capas, ¿no? Dentro de ellas tenemos 6 tipos de capas, ¿no? Dentro de las 6 tipos de capas, las 2 primeras, pues se encargarán de la vía. A ver, sí. Las 2 primeras capas se encargan de la vía magnocelular, mientras que la capa 3 a la 6 de la parvocelular. Entonces, esta distribución también se va a ver de la misma manera como lo habíamos visto en las células ganglionares, ¿no? Con un centro on y una periferia off, ¿no? Es decir, que si se estimula el centro, pues la periferia lo inhibirá de la manera contraria. Estas neuronas parvo generan una respuesta sostenida en el tiempo, mientras que las neuronas magno en una respuesta transitoria. Entonces, una vez que pasó el núcleo geniculado lateral, como habíamos mencionado, vamos a seguir hacia la corteza visual primaria, la región B1. De la misma manera, en la corteza visual primaria existirán capas, ¿no? Pero en cuanto a la percepción del color, nos vamos a enfocar en la capa 4, ¿no?
en la capa 4, pues estas vías, justamente la vía magno y la vía parvo, que vienen de ya en el núcleo geniculado lateral, llegarán, por ejemplo, a la capa 4 y las neuronas macrocelulares se proyectarán a esta capa 4C alfa, mientras que las parvocelulares llegarán hacia la capa 4C beta. ¿Y qué pasa con las coniocelulares? Pues harán sinapsis entre las capas 2 y 3, ¿no? No está todavía muy establecido, pero se refieren que sí, saltan la capa 4 y suelen hacerlo la sinapsis en las capas 2 y 3. Una vez que hemos pasado o llegado a la corteza primaria, vemos que esta capa 4 tiene una distribución también retinotópica, ¿no? Es decir, que si vemos acá el campo visual, pues veremos que hay zonas adyacentes en nuestro campo visual que de la misma manera van a continuar siendo adyacentes a nivel de esta corteza, como la zona 3-4, lo vamos a ver aquí en 3-4, ¿no? La zona 1-2, 1-2, y así. Esta distribución en cuanto a la capa 4 es también muy exquisita porque tiene regiones llamadas gota, ¿no? o glóbulos, donde justo van a llegar la vía, por ejemplo, parvocelular. Y zonas intergota que se encuentran, ¿no? entre los orificios. Esto incluso se va a dar para ambos ojos, ¿no? ya que va a ser ipsilateral y contralateral. Y una vez que esta vía parvocelular, que es la que nos interesa porque es la que está llevando los colores en este caso, llega a la área visual secundaria, ¿no? B2, teniendo otra distribución, ¿no? Esta otra distribución ya viene a ser en franjas, ¿no? Franjas estrechas, una franja ancha y franjas pálidas. Siguiendo la vía parvocelular, pues esta va a llegar hacia las vías estrechas, o las franjas estrechas, ¿no? Y posteriormente también puede llegar a las franjas pálidas, ¿no? Sin embargo, las franjas estrechas son las que están encargadas del color, mientras que las pálidas dan la forma y el color también a los objetos. Una vez que ha atravesado esta área visual B2, vamos a ver que va a continuar con el área B3, y de ahí existe una división, ¿no? hacia el área B5 y B4. Quiere decir que es hacia la parte dorsal, ¿no? Va a haber una área asociativa, y hacia la parte ventral también, hacia la parte dorsal parietal y hacia la parte ventral temporal. Estos ya se continúan con áreas asociativas, ¿no? Quiere decir de que vamos a encontrar que estas distintas vías nos van a dar orientaciones no solamente del color y la forma, sino también del movimiento, la dinámica, ¿no? Y para terminar, ya existen direcciones futuras, ¿no? En cuanto a toda esta teoría que explica, ¿no? el funcionamiento y el procesamiento de nuestra percepción, y que aún sigue siendo un rompecabezas fascinante. La evolución, ¿no? de este sistema visual va a la par con las nuevas tecnologías para poder, en este caso, poder solucionar, ¿no? o darle algún tratamiento a los trastornos visuales, por ejemplo, ¿no? Dentro de ellos, pues en el caso de las discromatopsias, ¿no? También conocidas dentro de ellas como el daltonismo. Por ejemplo, ¿no? Una de esas o avances que se ha tenido se encuentra la terapia génica, ¿no? Que fue mediada por vectores virales y que pues se pudo ya se ha hecho, ¿no? bastantes investigaciones, dentro de ellos en algunos animales como los monos ardilla. Entonces vamos a ver un pequeño video para poder ver en qué consiste. Así que sitúan al mono delante de una pantalla táctil, le muestran una serie de patrones y le enseñan a tocar la pantalla cada vez que percibe un cambio de color en el patrón. Cuando lo hace bien, le dan
verterán una gota de zumo de uva en uno de los recipientes que tiene delante. Cuando falla, se oye un ruido. Entonces no está haciendo muy bien con los azules y los amarillos, como siempre. Vamos a hacerle la prueba de los rojos y los verdes. Después de haber realizado pruebas durante más de un año, Jay Knights y su equipo han confirmado que por herencia genética los monos no pueden ver el rojo. Si pudiéramos introducir el gen que falta en las células oculares, se podría recuperar el pigmento visual que no tienen y voilà. El sistema nervioso tendría algo que ya poseía y podría sacarle partido. Extraería información del nuevo fotopigmento y pasarían de no reconocer un color a percibir todos los colores. En este proceso, el pigmento del cono humano, que es sensible a la longitud de onda roja, se mete en el interior de un virus de ingeniería genética y se inyecta en el ojo del mono. Lo que se pretende es que el virus transforme parte de las células sensibles al verde y éstas sean sensibles al color rojo. Perfecto. Parece que está bien. Ahora solo tenemos que esperar unas semanas. Lo está haciendo genial. Está claro que el experimento ha funcionado. Ahora el animal percibe el color rojo. Lo está haciendo muy bien, mira. Déjame que cambie Vale. el test. Estamos muy contentos con la prueba porque mucha gente pensaba que no iba a funcionar, ya que decían que no se podría cambiar a un adulto que no tuviera esa recepción visual de nacimiento, que sería muy difícil implantarle una percepción visual que no había tenido nunca. Pero no solo funciona, sino que además parece que le da una visión total de los colores. Parece que en cuanto el nuevo pigmento está presente, perciben de inmediato el nuevo color. Tengo muchas ganas de probarlo con humanos, para ver si ellos también se levantan de un día para otro, miran alrededor y dicen, mira, así es como los demás ven el mundo. Bien, eso sería todo. Si es que hay algún comentario, estaré presto a escucharlos.